¿Cuáles de las siguientes especies se comportan como nucleofílica, electrofílica, ambas o ninguna? ¿Cuándo una sustancia es nucleofílica? ¿Qué busca una sustancia nucleofílica, chicos? Núcleos deficientes de electrones. La electrofílica busca electrones. Y bueno, y vamos a ver qué característica tiene cada una de estas. El oxidrilo, ¿qué será? Es nucleofílica porque está negativa. Entonces, si es una partícula negativa o con pares de electrones libres, se comporta como un nucleófilo. Ataca un núcleo positivo, un carbono deficiente de electrones, por ejemplo. La que sigue, que es un carbañón, ¿qué características tendrá? Nucleófilo. El bromonio, Electrófilo. electrófilo, busca electrones porque está positivo. El amoníaco tiene pares de electrones libres, entonces Como un nucleófilo. Nucleófilo, perfecto. El agua, pares de electrones libres, Nucleófilo. nucleófilo. El cloruro de aluminio, entonces el aluminio no cumple la regla del octeto, por lo cual busca electrones y es un ácido de Lewis. No es ninguna, ni nucleófilo ni electrófilo. ¿Por qué no es nucleófilo? Y porque no tiene pares de electrones libres para compartir. Están ahí en el enlace, pero para que sea nucleófilo tiene que tener pares de electrones libres o carga negativa. Este no los tiene. Y electrófilo tampoco es porque no tiene carga positiva. Entonces no es ninguna. Esta especie puede ser atacada por un electrófilo, pero ella misma no es electrófilo. El metano, ninguna, porque ni carga positiva ni pares de electrones libres. Esta otra, el metaldehído, es el aldehído más pequeño. ¿Qué es una nucleofílica? Nucleofílica decís por el par de electrones libres. Bueno, ¿y cómo era ese enlace carbono-oxígeno? Polar. Polar, por lo tanto, ¿cómo está el carbono? Deficiente de electrones. Si está un poco positiva, ¿podría también reaccionar como electrófilo? Si se dieran las condiciones. Sí, profe. El hidrógeno, ninguna. ¿Y el cromo más 3? Electrófilo. Va, porque tiene... Como electrófilo. Electrófilo. Dice, ¿por qué la reacción bromuro de metilo, es un desplazamiento nucleofílico? Desplazamiento nucleofílico o sustitución nucleofílica. ¿Qué necesitábamos para que haya una sustitución nucleofílica? Para que haya sustitución nucleofílica debemos tener en el sustrato, ¿qué? Un carbono positivo. Entonces, ese carbono positivo va a ser atacado por el nucleófilo, pero además debemos tener un buen grupo saliente. ¿Qué es un buen grupo saliente? Aquel que sea suficientemente electronegativo para que se lleve los electrones de este enlace. Las reacciones de sustitución nucleofílica pueden ser unimoleculares o bimoleculares. ¿Cómo sería esta? SN2 es un desplazamiento nucleofílico, en este caso sustitución nucleofílica bimolecular. Dice, cuando el centro reactivo de un halogenuro de alquilo secundario es un centro de quiralidad, el ataque del nucleófilo en las reacciones SN2 conduce a ¿qué? Fíjense, acá yo tengo un carbono que es quiral. Y esta es una reacción, dice, SN2. ¿Qué significa SN2? Que depende de la concentración de sustrato y de la concentración de reactivo. ¿Qué significa? Que, lo que explicamos recién, mientras se rompe el enlace con el bromuro, va entrando el oxidrilo. Entonces se va bromuro, entra el oxidrilo y obtenemos este otro compuesto, donde el oxidrilo entra por atrás. Entonces, ¿qué hemos obtenido de estos 3 puntos? Una inversión de la configuración,
una retención de la configuración o una racemización. Exactamente, es un producto de inversión porque se invierte la configuración. Dice, la sustitución de un halogenuro de alquilo, acá, no lo tengo, de un halogenuro de alquilo como los que hemos hecho terciario, el que hice recién en el ejemplo, por un mecanismo SN2, no es posible. También puede ser posible, todo dependerá de las cadenas, ¿no? Si no fuera posible, ¿por qué será? ¿Por el impedimento estérico? ¿Porque se forma un guión carbeño? ¿O porque la energía del estado de transición disminuye? Opción A, claro, tenemos este halogenuro de alquilo terciario. Cuando estas cadenas son, qué sé yo, bastante grandes o ramificadas, es más difícil que el oxidrilo, que va a ser el nucleófilo, ataque por atrás. Porque ahí está es esto, ¿ven? Si acá hay cadena, vamos a hacer, acá está el bromo y acá están las cadenas. Si estas cadenas son más largas y ramificadas, entonces el átomo negativo que va a venir no puede entrar. ¿Por qué? Porque hay impedimento estérico. Estéreo, acuérdense que quiere decir espacio. Entonces, hay impedimento, no se le permite por el espacio que están ocupando esta cadena. Entonces, no puede entrar por acá atrás. ¿Qué le conviene? Y le conviene hacerse sp2, poner el P vacío, o sea, primero que se vaya el bromuro y después entonces este grupo negativo puede entrar o por acá o por acá. Complete la siguiente reacción. Tenemos un halogenuro de alquilo primario y agua que va a actuar como nucleófilo. En presencia de un nucleófilo, ¿qué mecanismo podría ocurrir? ¿Qué puede pasar acá? Tengo esto. ¿Tengo algún carbono positivo ahí? Es positivo este carbono. Porque es polar por el cloro. Claro, porque está unido a un cloro que es más electronegativo. Entonces, el cloro va a ser el grupo saliente y el agua va a ser el nucleófilo. El agua con su par de electrones va a atacar ahí. Como el agua con su par de electrones ataca el carbono positivo, va a quedar positivo el oxígeno. Entonces, ¿qué hacía el oxígeno para no quedar positivo? Se desprendía de un protón. Desprende un protón para quedarse con ese par de electrones. Entonces, termina entrando el oxidrilo ahí, formando un alcohol, y el protón va con el cloro después. ¿Es una sustitución de qué tipo? Nucleofílica. Sustitución nucleofílica, ¿por qué es N2? Porque ocurre en un solo paso, profe. ¿Por qué? Porque el carbono, ¿cómo es? Primario. Vamos a la que sigue. Complete las siguientes reacciones e indique el mecanismo. SN1, SN2, en cada caso justifique. Fíjense, acá se va el oxidrilo por un cloro. Se va el oxidrilo y entra un cloro. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Acuérdense que acá hay carbonos en cada vértice, o sea que hay un metilo en cada uno de estos finales de estas líneas. Tengo carbono positivo. El carbono es positivo porque está unido al oxígeno. Entonces puede ser atacado por un nucleófilo. Y a su vez ese carbono, ¿es primario, secundario, terciario? Es terciario. Terciario. Entonces, si es terciario, puede formar un guión carbonio estable. Entonces, ¿qué va a hacer primero? Lo primero que va a suceder es que se vaya este oxidrilo. Al irse el oxidrilo, se forma el guión carbonio plano. Entonces, el cloruro puede entrar por arriba o por abajo. Cuando se forma guión carbonio, ¿qué tipo de reacción es? ¿SN1 o 2? La 1. 1, perfecto. Entonces voy a obtener el cloro que entró por arriba y por abajo. De todos modos, el compuesto, como no es quiral, no podemos hablar de mezcla racémica, ¿no? En este caso. ¿Y acá qué tengo?
Un carbono también positivo porque está unido a un oxidrilo. ¿Y es primario, secundario o terciario? Secundario. Secundario. Entonces, si es secundario, puede ir por SN1 o por SN2. Si fuera por SN2, ¿qué va a pasar? Se da en un solo paso y el cloro va a entrar por atrás. Es una reacción en un solo paso donde se forma ese estado de transición plano, acá, pentavalente, que mientras se rompe un enlace se va formando el otro. Ahora, si fuera por SN1, ¿qué pasaría primero? Se libera el oxidrilo, entonces queda un guión carbonio, que no es tan estable como un terciario, pero no es tan inestable como un primario. Y ahora el cloruro puede atacar por arriba o por abajo. Nada de eso, no hablamos tampoco de mezcla racémica, ¿por qué? En ese producto, ¿por qué no es mezcla racémica? No hay un carbono quiral, exactamente, tenemos un carbono con dos grupos iguales metilos, o sea que esos dos compuestos dibujados así son exactamente la misma cosa, exactamente lo mismo. Bueno, ¿por cuál de los dos caminos va a ir? Puede elegir ir por cualquiera de los dos. ¿Por cuál camino va a ir? Y podemos, habíamos dicho ayer que podíamos hacer que vaya por uno o por otro, cambiando, por ejemplo, el solvente. Si quiero que vaya por SN2, ¿cómo le pongo? ¿Solvente? ¿Cómo me dijiste? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar. Y si quiero que venga por acá, le pongo un solvente polar. ¿Para qué? Para que pueda solubilizar. Esto quiere decir que es soluble, se suele usar este símbolo del asterisco. Solubiliza el ion carbonio o carbocatión. La hidrólisis de la atropina, compuesto que se obtiene de la tropobeladona, da como productos ácido trópico y tropina, según la siguiente reacción. Explique qué tipo de reacción se lleva a cabo, identifique los grupos responsables de dicha reacción. ¿Dónde ocurre el cambio? ¿Qué grupo funcional se rompe? Éster. Se rompe el éster. ¿Y qué aparece nuevo? El alcohol. Alcohol y Y ácido carboxílico. ácido. Entonces el éster se hidroliza, acuérdense que hidrolizar la molécula quiere decir romper por acción del agua. Entonces cuando se rompe un grupo éster, se forma un alcohol y un ácido carboxílico. Miramos el éster. ¿Por qué ocurre la reacción acá? ¿El agua qué es? Nucleófilo. Acuérdense que siempre el agua es nucleófilo, tiene pares de electrones libres. Entonces, el agua que es nucleófilo, ¿puede atacar? ¿Tiene acá el éster algo para ser atacado? ¿Es el carbono? El carbono, ¿por qué va a atacar ese carbono? Por esta ¿Por qué? electronegatividad. Por la electronegatividad de los dos oxígenos que tiene ahí. Claro, está muy deficiente de electrones porque está unido a dos oxígenos y sobre todo a del carbonilo, que se polariza totalmente hacia el oxígeno. Entonces este carbono está muy positivo, es atacado por el nucleófilo agua. Y tenemos buen grupo saliente acá, el oxígeno, con todo el anillo, por supuesto. Pero siempre acuérdense que para que sea buen grupo saliente, el átomo que esté unido acá, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener electronegatividad para llevarse el par de electrones de este enlace. Entonces, el agua ataca el carbono, tengo grupo saliente y luego el agua libera el protón que viene acá a este oxígeno que está negativo y forma el alcohol. Este tipo de sustitución, ¿cómo se llamaba? Sustitución nucleofílica sobre carbono carbonílico. No es ni SN1 ni SN2. La síntesis del insecticida Carbari ocurre por los siguientes pasos. Tenemos acá esto y esto,
que se escribe así. A ver qué observamos en el primer paso de la reacción donde se produce esto. ¿Qué ha pasado? Un cloro se fue y ¿qué entró? Oxígeno. Un oxígeno. Este oxígeno acá, ¿qué grupo funcional? Alcohol. No, No. Fenol. Bueno, el fenol también puede actuar como nucleófilo porque el oxígeno tiene pares de electrones libres. Y en esta molécula que se les dice acá en la pizarra, ¿tengo algún carbono positivo? Sí, el carbón. El carbono carbonílico está muy positivo porque está unido todo, doble enlace a oxígeno, eso le da ya la deficiencia de electrones asegurada y además tiene los dos cloros, más positivo está todavía. Por lo tanto, el fenol ataca como nucleófilo a ese carbono y en ese carbono tengo un buen grupo saliente. ¿Cuál es? El cloro. ¿Sí? Que es buen grupo saliente, ¿por qué? Porque se puede llevar el par de electrones porque es electronegativo. El par de electrones del enlace. ¿Qué tipo de reacción es? Se ha sustituido un cloro y ha entrado un nucleófilo. Por lo tanto, es una sustitución nucleofílica sobre carbono carbonílico. ¿Qué pasa desde este que se formó ahora hasta este último? El cloro es sustituido por la amina. Entonces, de nuevo, cloro, grupo saliente, o el grupo sustituido. El carbono acá sigue estando positivo, entonces puede ser atacado por un nucleófilo. Acá tengo, ¿es un nucleófilo esta molécula? Los pares libres del Sí. nitrógeno. Sí, exactamente, por los pares libres del nitrógeno. Entonces, el par libre de este nitrógeno ataca el carbono. Lo mismo que pasaba con el agua, queda positivo porque queda positivo el nitrógeno porque el par de electrones los pone él para el enlace. Termina liberando un protón, por eso acá veo NH y no NH2. Y es también una sustitución nucleofílica sobre carbono carbonílico. Grupos funcionales que no los hemos nombrado. Grupo funcional, acá dijimos fenol. Y acá en el fosgeno, ¿qué grupo funcional tengo? ¿Cómo se llama? Lo miremos por parte. Cloruro de ácido. Ácido. Porque era un ácido carboxílico y se reemplazó el oxidrilo por cloruro de ácido. Y de este lado también tengo cloruro de ácido. ¿Qué se formó en un primer momento? Éster. Luego, esta parte de cloruro de ácido es atacado por una amina y forma este grupo así de este lado. ¿Cómo se llama? Amida 9. En la siguiente reacción, la cual está involucrada en síntesis y metabolismo del glicógeno, participa la glucosa 1-fosfato. Indica grupos funcionales presentes, tipo de reacción involucrada, reactividad y propiedades de las moléculas. Bueno, acá tenemos la sacarosa. La sacarosa está formada, ven, por un anillo de 6, una glucopiranosa y una furanosa, que es esta, la fructosa. Bueno, esta es la sacarosa. Es atacada por una enzima y ¿qué cambió? ¿Qué observo acá? ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué tipo de reacción puede haber sido? Se va algo y entra otra cosa. ¿Qué es? Sustitución. En la sacarosa, ¿cuál es el carbono atacado? Este, porque es el que cambia. Ven que tenía oxígeno y pasa a tener fosfato. Ahora, este carbono, ¿está positivo? Sí. Sí, porque está unido a dos oxígenos. Entonces es un carbono positivo. Y tengo ahí en la reacción el grupo que ataca. Sí, Negativo. ahí tengo un anión que es el que ataca y es el nucleófilo. Reactividad y propiedades de las moléculas. Bueno, acá en cuanto a reactividad decimos cuál actúa como nucleófilo, cuál es el sustrato atacado, que ya más o menos lo vimos. Y propiedades de las moléculas. ¿Qué podemos decir de esas moléculas? ¿Son polares, no son polares? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares? ¿Dónde los puedo disolver?
porque tiene muchos enlaces polares y ninguno se anulan entre sí. Entre sí es una molécula polar. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular presenta? Puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene todos OH, todos alcoholes. Entonces puede formar puente de hidrógeno. Por lo tanto, ¿en qué va a ser soluble? En agua. En agua. Y lo mismo pasa con estas dos, los dos productos pasa exactamente lo mismo. Muy polares y se disuelven.